Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 30. Doctrina y Convenios. Sección 81 al 83. Lección asignada del 21 al 27 de julio de 2025. Titulado Donde mucho se da, mucho se requiere. En marzo de 1832, el señor llamó a Gis Caus a ser consejero de José Smith en la presidencia del sumo sacerdocio, ahora denominada la primera presidencia. La sección 81 de Doctrina y Convenios es una revelación del hermano Gauss acerca de su nuevo llamamiento. Sin embargo, Gis Gauss no sirvió con fidelidad, por lo que Frederick G. Williams fue llamado para reemplazarlo. El nombre del hermano Gauss se reemplazó con el del hermano Williams en la revelación. Eso podría parecer un detalle de poca importancia, pero implica una verdad significativa. La mayoría de las revelaciones de Doctrina y Convenios están dirigidas a personas en particular, pero siempre podemos buscar maneras de aplicarlas a nosotros mismos. Cuando leemos el consejo del Señor a Frederick G. Williams de fortalecer las rodillas debilitadas, podemos pensar en las personas a quienes podríamos fortalecer. Cuando leemos la invitación del Señor a los integrantes de la firma unida de ligarse por medio de un convenio, podemos pensar en nuestros propios convenios. Por último, podemos leer su promesa. Yo estoy obligado cuando hacéis lo que os digo. Como si Él nos estuviera hablando a nosotros. Podemos hacerlo porque, como declaró el Señor, lo que digo a uno, lo digo a todos. Así se lee en la sección 82, el versículo 5. A continuación se recomienda estudiar el artículo Newell K. Whitney y la firma unida, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Newell K. Whitney y la firma unida, por Matthew C. Godfrey. En abril de 1834, Newell K. Whitney, el obispo de la iglesia en Kirtland, Ohio, y un prominente hombre de negocios, condonó más de $3,600 estadounidenses de deuda que varias personas le debían, entre ellos José Smith, Sidney Rigdon y Oliver Cowdery. Las deudas se habían acumulado a lo largo de los más de 2 años en que estos hombres trabajaron juntos para dirigir y financiar las operaciones temporales de la iglesia en un órgano de administración llamado la Firma Unida. Ahora, tras 2 años tumultuosos, la Firma Unida debía disolverse. José dijo que era la voluntad del Señor, que se saldaran las cuentas por completo, sin ningún valor recibido. Así lo declaró Whitney. A continuación, Whitney dijo que haría lo que José pedía. Desde los inicios de la restauración de la iglesia, el Señor dio a José Smith tareas cuya realización requería medios temporales. Por ejemplo, con la ayuda financiera de Martin Harris, el joven profeta publicó el Libro de Mormón. A medida que la iglesia crecía en número, también aumentaba el alcance de su misión revelada. Edificar las comunidades de Sion requeriría tierras y recursos. Proclamar al mundo el Evangelio revelado requería tener acceso a una imprenta. La Firma Unida se fundó para coordinar y financiar esos ambiciosos esfuerzos. Del mismo modo que estuvo presente en la disolución de la Firma Unida, Newell K. Whitney estuvo presente en su formación. Como obispo, Whitney asistió a una reunión de sumos sacerdotes en Kirtland en marzo de 1832. En esa reunión, el profeta José Smith recibió una revelación, actualmente la sección 78 de Doctrina y Convenios, en la que se mandaba a José, Sidney Rigdon y al obispo Whitney que viajaran a Missouri para supervisar la formación de una organización de las actividades editoriales y mercantiles de la iglesia. En ese tiempo, Sidney Gilbert, un agente del obispo, Edward Padrich, en Independence, Missouri, gestionaba un comercio en nombre de la iglesia, y la tienda de Whitney en Kirtland también estaba designada como almacén de la iglesia. Además, William W. Phillips, el impresor de la iglesia,
había establecido una imprenta en Independence, en donde imprimía un periódico y se preparaba para publicar una compilación de las revelaciones de José Smith en un libro llamado El Libro de Mandamientos. A fin de supervisar la publicación del Libro de Mandamientos, una revelación de noviembre de 1831, que actualmente la sección 70 de Doctrina y Convenios, había nombrado a José Smith, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery, John Whitmer, Martin Harris y William W. Phillips mayordomos de las revelaciones, declarando que los beneficios de las ventas del libro servirían para compensarlos por su trabajo. Ahora, en marzo de 1832, el Señor les decía a José Smith y a los demás que las actividades que se llevaban a cabo en la imprenta y en los almacenes se debían coordinar. Durante la primera semana de abril de 1832, solo unos días después de que un populacho atacara a José Smith y a Sidney Rigdon, ocasionando la muerte del hijo de José, que había adoptado, Joseph Murdoch, José Smith, Newell K. Whitney, Sidney Rigdon y algunos otros salieron de Independence para cumplir con este mandato. El 26 de abril, poco después de llegar a Missouri, el profeta convocó un consejo de sumos sacerdotes. En esa reunión, Sidney Rigdon leyó al consejo la revelación de marzo de 1832, declarando que en ella se exponía la razón por la que se nos mandó venir a esta tierra y sentarnos aquí en concilio con los sumos sacerdotes. Luego, se dio a José Smith una revelación que ofrecía más detalles en cuanto a lo que habían de hacer. Esa revelación, en su forma original, indicaba que era conveniente que José Smith, Sidney Rigdon, Newell K. Whitney, Edward Partridge, Sidney Gilbert, John Whitmer, Oliver Cowdery, William W. Phillips y Martin Harris se unan por medio de un vínculo y convenio que no puede ser quebrantado en lo que toca a vuestras mayordomías para administrar los asuntos editoriales y mercantiles y en los obispados, tanto en la tierra de Sion como en la tierra de Kirland. La revelación, que actualmente es la sección 82 de Doctrina y Convenios, establecía también que esas 9 personas habían de tener el mismo derecho a los bienes para el mejor manejo de los asuntos de sus mayordomías. Declaraba que el Señor había señalado esa firma para que fuera una firma perpetua para él y para su sucesor. Además, la revelación decía a los hombres que se ligasen por medio de un convenio según las leyes del país. En esencia, esta revelación declaraba que esos miembros de la firma recibirían el sustento para sí mismos y para sus familias de las actividades editoriales y mercantiles que se les mandaba dirigir, y que debían concertar un compromiso legal que los uniera en lo conveniente a sus obligaciones respecto a las deudas de la firma. El consejo se reunió de nuevo al día siguiente y estipuló que las 2 ramas principales de la firma fueran Gilbert, Whitney & Co., es decir, la asociación mercantil de Newell K. Whitney y Sidney Gilbert en Independence, y N.K. Whitney & Co., es decir, la firma de Whitney en Kirland. También designaron a Phillips y Gilbert para que esbozaran el contrato que los miembros de la firma debían concertar tal como se indica en la revelación. Solo unos pocos días después, en torno al 1 de mayo de 1832, la firma unida tuvo su primera reunión ordinaria, a la que asistieron todos los miembros, menos Martin Harris. En esa reunión, Whitney y Gilbert fueron nombrados como agentes para actuar en nombre de la firma, y se mandó a la firma que obtuviera un préstamo de $15,000 estadounidenses a través de N.K. Whitney & Co. Durante los 2 siguientes años, la firma unida jugó un papel fundamental en la administración de la iglesia. Además de supervisar los almacenes y la oficina de la imprenta, sus miembros servían de facto a José Smith como junta directiva. Por ejemplo, cuando José, que permanecía en Ohio, deseaba saber lo que sucedía en Missouri, donde se estaba edificando la ciudad de Sion, escribía cartas de los miembros de la firma. Del mismo modo, las acciones de la firma llegaron a ser fundamentales para financiar los proyectos de la iglesia y proporcionar a los miembros de la familia y a sus familias las cosas necesarias de la vida. En 1833 se unieron 2 miembros más a la firma, ambos por revelación. Una revelación de marzo de 1833, actualmente Doctrina y Convenios, sección 92, ordenaba que Frederick G. Williams fuera recibido en la firma y que fuera un miembro activo.
Posteriormente, en junio de 1833, otra revelación, que actualmente la sección 96 de Doctrina y Convenios, mandaba a John Johnson a hacerse miembro de la firma a fin de poder ayudar a llevar la palabra de Dios a los hijos de los hombres. Williams, miembro de la presidencia en funciones de la iglesia, tenía muchas propiedades en Ohio, al igual que Johnson. Para administrar sus propiedades, la firma unida hizo uso de las propiedades de estos hombres. Mientras tanto, Newell K. Whitney continuó con su implicación en la firma. Además de gestionar su comercio en Kirtland como almacén de la iglesia, Whitney se hizo cargo de las deudas contraídas por un enorme terreno adquirido en Kirtland, donde los líderes de la iglesia planeaban construir la casa del Señor. Gracias a los recursos de su tienda, Whitney proporcionó también financiación y bienes para el sustento de José Smith y otros, lo cual generó las deudas que Whitney condonaría en abril de 1864. No obstante, en 1864, la firma unida se hallaba en una precaria situación financiera. Cuando los Santos fueron expulsados del condado de Jackson, Missouri, en otoño de 1863, la iglesia perdió dos importantes piezas de la firma: la oficina de la imprenta de Phillips y el almacén de Gilbert. Además, la firma unida tenía deudas debido a la compra de bienes para los almacenes, una nueva imprenta en Kirtland y el terreno para el desarrollo de la ciudad de Kirtland. El 11 de enero de 1864, 6 miembros de la firma, entre ellos Whitney, oraron para que el Señor, en el orden de su providencia, proveyera al obispo de la iglesia con los medios suficientes para liquidar a su debido tiempo todas las deudas que la firma había contraído. No obstante, en abril de 1864, Whitney se dio cuenta de que tenía una deuda de $8,000 estadounidenses a causa de su función en la firma. Necesitaba al menos $4,000 ese mes para ayudar a pagar las deudas, el resto de las cuales había de ser devuelto antes del mes de septiembre de 1864. Frente a ese desalentador panorama financiero, el profeta José llevó a cabo una reunión de la firma unida el día 10 de abril de 1834, durante la cual se decidió que la firma debía disolverse, y se había de compensar a cada uno con su correspondiente mayordomía. Menos de 2 semanas más tarde, el 23 de abril de 1864, el Señor dio una revelación a José Smith, actualmente Doctrina y Convenios, sección 104, en la que se asignaban esas mayordomías a los diferentes miembros de la firma. Las mayordomías eran terrenos concretos de los cuales los miembros de la firma se hacían responsables de manera individual. Por ejemplo, a Newell K. Whitney se le dieron sus casas y la tienda, las parcelas en las cuales se hallaban ubicadas y la parcela en la que se hallaba su fábrica de potasa. A otros se le dieron tierras y edificios ubicados en propiedades que pertenecían a Frederick G. Williams y John Johnson. Aunque la revelación en sí sugería que la firma unida continuaría tras esta distribución de mayordomías y la reorganización de la misma, en esencia la firma cesó de funcionar de allí en adelante. En su lugar, el Sumo Consejo de Kirtland, constituido en febrero de 1864, asumió la función de dirigir los esfuerzos editoriales y mercantiles de la Iglesia. En ediciones posteriores de Doctrina y Convenios, la firma unida se llamó la Orden Unida, y se insertaron seudónimos en lugar de los nombres de sus integrantes. Además, se cambió el lenguaje sobre el objetivo de la firma, a fin de que hiciera referencia más vagamente al hecho de cubrir las necesidades de los pobres. Esto se hizo para proteger la identidad de las personas que integraban la firma y para mantener la confidencialidad de sus objetivos. Los nombres de esas personas volvieron a aparecer en las revelaciones en la década de 1980, pero todavía se hace referencia a la firma como la Orden Unida en la edición de Doctrina y Convenios de 2013. La participación de Newell K. Whitney en la firma unida aumentó su endeudamiento, pero él nunca mostró amargura hacia José Smith o hacia el Señor por causa de ello. Whitney no registró sus sentimientos en cuanto a la condonación de la enorme suma de $3,600, pero el hecho de perdonar las deudas mostró su voluntad de seguir al profeta, aún en los asuntos temporales. Su función en la firma le dio la oportunidad de trabajar estrechamente con José Smith y otros líderes de la iglesia en la labor de proveer a la iglesia de los medios para llevar a cabo su misión. La firma unida jugó un papel fundamental en la administración de la iglesia entre 1832 y 1834, igual que fundamental fue el papel que jugó el propio Whitney en la firma. Fin del artículo.
También se recomienda estudiar el artículo Gis Gauss, consejero del profeta, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Gis Gauss, consejero del profeta, por Robin Scott Jensen. La Iglesia de los primeros días experimentó importantes cambios en su organización en un periodo de tiempo relativamente corto. Muchos de esos cambios se pueden seguir al leer las primeras revelaciones que se dieron a las personas en Doctrina y Convenios. Algunas de las primeras revelaciones hacen referencia a organizaciones o personas menos conocidas para el lector moderno. Una de esas revelaciones, dada el 15 de marzo de 1832, que ahora comprende la sección 81 de Doctrina y Convenios, iba dirigida a una figura relativamente desconocida de la historia de la Iglesia, Gis Gauss. Nacido en 1784, Gis Gauss se crió en Pensilvania y vivió un tiempo en Delaware. Se unió a la Sociedad de los Amigos, cuáqueros por así decirlo, en 1806. En 1815 se casó con Martha Johnson y al año siguiente se había trasladado a Ohio. 5 años después regresó a Delaware. Tras la muerte de su primera esposa, en 1828, se fue a vivir más cerca de sus parientes, que eran miembros de la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo, mejor conocidos como los Tembladores, para que le ayudaran a cuidar a sus hijos. En 1829 se había unido a la fe de los Tembladores. Se volvió a casar en 1830 con Minerva Eliza Byram, y se estableció en la comunidad de los Tembladores que había en North Union, Ohio, a solo 24 kilómetros de Kirtland, Ohio. No se sabe exactamente cómo llegó a bautizarse, pero Gis pronto se ganó la confianza de José Smith y llegó a ser una persona prominente en la iglesia. El 8 de marzo de 1832, en Hiram, Ohio, Gauss y Sidney Rigdon fueron nombrados consejeros de José Smith en la recién formada presidencia del sumo sacerdocio. El propio nombramiento de José como presidente del sumo sacerdocio se había producido en el mes de enero. Esta presidencia fue la precursora de la primera presidencia de la iglesia. Gauss no solo actuó como consejero de José Smith, sino que también sirvió una misión. Viajó a Missouri por asuntos de la iglesia y prestó servicio como escriba en el proyecto de revisión de la Biblia, más tarde conocido como la traducción inspirada de José Smith. Como muchos otros miembros en los comienzos de la Iglesia, mostró su dedicación a su nueva fe mediante sus esfuerzos por ayudar en la causa de Sion. Sidney Rigdon, que se había bautizado en Ohio a finales de 1830 y había servido como escriba de José Smith, ya había sido sujeto y receptor de varias revelaciones. Sin embargo, la revelación que actualmente se encuentra en la sección 81 de Doctrina y Convenios fue la primera que se dirigía a Gis Gauss directamente. Aunque no está claro si Gauss solicitó expresamente una revelación de José Smith, el texto ofrece una importante aclaración de los deberes de Gauss, no solo como miembro de la Iglesia, sino como consejero de José Smith. La revelación informaba a Gauss y a los futuros lectores de que las llaves del reino pertenecían al oficio de la presidencia del sumo sacerdocio, en este caso al propio José Smith. También decía que Gauss sería bendecido si era fiel en consejo en el oficio al que era nombrado. Gauss había de realizar el mayor beneficio para sus semejantes, incluso orar en público y predicar el evangelio tanto a los miembros como a los no miembros. Esto se le dijo: adelantará la gloria de aquel que es tu Señor. Y si permanecía fiel hasta el fin, recibiría una corona de inmortalidad. Tal vez con mucha sorpresa, Gauss fue excomulgado de la iglesia, menos de un año después de que la revelación le exhortara a perseverar hasta el fin. Su práctica desaparición de los registros históricos tras sus esfuerzos misionales con Zebedee Coltrane en agosto de 1832 hace difícil entender por qué abandonó la iglesia. Dados sus antecedentes tanto en la fe de los cuáqueros como la de los tembladores, es posible que tuviera desacuerdos teológicos con José Smith o con otros miembros de la iglesia, especialmente a medida que José fue actualizando la doctrina de la iglesia por medio de revelaciones.
Los lectores modernos de Doctrina y Convenios, de la sección 81, solo encontrarán el nombre de J. Gauss en el encabezamiento de la sección. En la época en que se publicó la revelación, en la edición de Doctrina y Convenios de 1835, el nombre de Gauss se había reemplazado por el del nombre llamado a ocupar su lugar, Frederick G. Williams. En ediciones posteriores de Doctrina y Convenios, se mantuvo a Williams como receptor de esta revelación. Williams, que sustituyó a Gauss como consejero en enero de 1833, había sido uno de los primeros conversos y defensores de José Smith. Al igual que Gauss y Rigdon, Williams también actuó como escriba y secretario de José Smith. Los manuscritos de las primeras revelaciones de José Smith sufrieron algunos cambios cuando los primeros líderes de la Iglesia prepararon esos reveladores textos para su publicación en Doctrina y Convenios en 1835. Los cambios eran razonables, ya que algunas de las revelaciones ya no reflejaban el estado actual de la organización de la Iglesia, ni su entendimiento doctrinal. Cuando los editores prepararon las revelaciones para su impresión, probablemente vieron la revelación de Doctrina y Convenios en la sección 81 no simplemente como un consejo para una persona, sino más bien como una revelación general para un consejero que había de sostener a José Smith. Y dado que J. Gauss había abandonado la iglesia, es comprensible que los editores sustituyeran su nombre por el de Williams en su lugar. En cierto modo, las primeras revelaciones fueron como fotografías instantáneas, que ofrecen a los lectores una ventana a través de la cual conocer el modo en que la revelación continua dio forma a la iglesia en sus comienzos. En otro sentido, las revelaciones tienen una aplicación más amplia. La sección 81 de Doctrina y Convenios se puede leer en la actualidad no solo como una revelación dirigida a uno de los primeros miembros de la Iglesia, sino también como un consejo para cualquier persona que esté dispuesta a apoyar al profeta. Fin del artículo. Como subtítulo, realizarás el mayor beneficio para tus semejantes. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 81, los versículos del 4 al 5, y en la sección 82, los versículos del 18 al 19. En varios pasajes de las secciones 81 al 83 de Doctrina y Convenios, el Señor nos invita a ayudar a las personas necesitadas que nos rodean. Se le invita a considerar, durante la lectura, marcar los pasajes a medida que usted los encuentre. Uno de los ejemplos más descriptivos se encuentra en los versículos que se leerán en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 81, los versículos 4 y 5, que dicen lo siguiente. Y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes, y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. De manera que, sé fiel, ocupa el oficio al cual te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Medite a continuación. ¿Cuáles son algunas formas en las que una persona puede ser débil? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted la palabra socorrer? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué ocasiones, sintiéndose usted débil, le ha ayudado el servicio cristiano de otras personas? Medite brevemente. Ahora medite. Concerniente a estos versículos, ¿qué podría causar que las manos de una persona estén caídas, en sentido figurado? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo podría usted levantar esas manos? Medite
nuevamente. Ahora medite. ¿Qué podría significar en estos versículos la frase rodillas debilitadas? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo se fortalecen las rodillas debilitadas? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo hace el Salvador esas cosas por usted? Medite brevemente. Es posible que al estudiar estos versículos haya acudido a su mente alguien a quien usted podría socorrer, levantar o fortalecer. Medite a continuación. ¿Qué hará usted para ministrar a esa persona? Medite brevemente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 82, los versículos del 18 al 19, que dicen lo siguiente. Y todo esto para el beneficio de la Iglesia del Dios viviente, a fin de que todo hombre mejore su talento, y cada uno gane otros talentos, sí, hasta 100 tantos, para guardarlos en el almacén del Señor, para que lleguen a ser bienes comunes de toda la Iglesia, buscando cada cual el bienestar de su prójimo, y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca del servicio a los demás en estos versículos que acabamos de leer? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el video Las enseñanzas de Thomas S. Monson, Rescatar a los necesitados. Un video disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual escucharemos a continuación. Cuando era un obispo joven, Thomas S. Monson estaba comprometido a cuidar y fortalecer a los miembros de su barrio y apreciaba mucho a las 85 viudas que vivían dentro de los límites del barrio. Este dinámico obispo se tomó el tiempo de distinguir las necesidades de cada una de estas selectas mujeres. Después de su relevo como obispo, cada Navidad Thomas Monson siguió llevando regalos y visitando a cada una de esas 85 viudas mientras vivieron. Como obispo y durante toda su vida, Thomas S. Monson ha tendido una mano a los necesitados, a las personas sin hogar y a los pobres. En una fría noche de diciembre de 1951, respondió a un llamado a su puerta. Un miembro de origen alemán de Ogden anunció que la familia de su hermano iba a venir de Alemania y que vivirían dentro de los límites del barrio del obispo Monson. El hombre le pidió al obispo que fuera con él a ver el departamento que había alquilado para su hermano y familia. Cuando iban en camino, este hombre, Karl Gürtler, le dijo al obispo Monson que no había visto a su hermano por muchos años. Al llegar al edificio, subieron las escaleras. No es mucho, dijo el hermano Gürtler, pero es más de lo que han tenido en Alemania. Cuando entraron y el obispo Monson inspeccionó el frío y poco acogedor apartamento, se entristeció y pensó: ¡qué bienvenida tan sombría para una familia que ha pasado por tanto! El obispo Monson no durmió bien esa noche. A la mañana siguiente, en la reunión del Comité de Bienestar del barrio, uno de sus consejeros le preguntó si le ocurría algo. Les comenté a los miembros del comité sobre esta experiencia. Fue como si el Espíritu del Señor nos hubiera rodeado. Y dijeron: obispo, ¿qué podemos hacer al respecto? Edward Eardley, el líder del grupo de sumos sacerdotes, con voz firme dijo: soy electricista y tengo 3 ayudantes. Nos gustaría renovar la instalación eléctrica y tengo contactos con las personas que venden refrigeradores y cocinas.
conseguiré que los donen los electrodomésticos nuevos. Después otra persona más habló, el hermano Bowden, un pintor y contratista. Dijo, soy contratista de pintores. Puedo obtener la pintura más barata que al por mayor, y mi equipo y yo pintaremos la casa. Después, esa maravillosa presidenta de la Sociedad de Socorro dijo, a las mujeres de la Sociedad de Socorro no les gustan los estantes vacíos. Los llenaremos. Y fuimos y nos ocupamos de eso. Teníamos 2 semanas para hacerlo. La noche que la familia Wertler llegó, tenían el aspecto de personas que habían sufrido mucho. Recuerdo al hermano Wertler diciendo mientras subíamos las escaleras hasta el 2º piso, no es mucho más, Hans, no es mucho, pero es lo mejor que pudimos hacer, es lo mejor que pudimos hacer. Después abrieron la puerta. Y qué sorpresa vieron. Había una linda alfombra que instaló mi consejero, que era contratista. Estaba empapelado, era lindo, nuevo, y la pintura también. Había un árbol de Navidad, todo decorado. Tenía absolutamente todo lo que cualquiera podía necesitar. Tenía 15 años. Era una adolescente insegura. No habíamos tenido una casa desde antes de la guerra, cuando nuestro edificio fue bombardeado. Siempre tuvimos que vivir con otras familias. Al entrar en un apartamento y saber que sería nuestro, era algo que no podíamos comprender. Fue como una conmoción, no podía creerlo. Él puso la llave delante mío y dijo, está en su propio apartamento. Cuando nos fuimos y nuestro pequeño grupo que había hecho todo este trabajo salió a la calle, permanecimos en silencio y ellos dijeron, ¿por qué siento que esta será nuestra mejor Navidad? Les dije, ¿recuerdan el último versículo de Oh pueblecito de Belén? Aunque su nacimiento pasó sin atención, aún lo puede recibir el manso de corazón. Él entró en el apartamento. Él entró en la vida de todos los que fuimos parte de esta experiencia. Ahora medite a continuación. ¿De qué modo los miembros del barrio del Obispo Monson ejemplifican lo que se nos enseñó en estos versículos que leímos en este bloque de lectura? Medite brevemente. A continuación se leerá en el libro de Jacob, en el capítulo 2, los versículos del 17 al 19, que dicen lo siguiente. Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos, y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas. Si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 18, los versículos del 8 al 9, que dicen lo siguiente. Y aconteció que les dijo, he aquí, las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran. Sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna.
Como subtítulo: El Salvador me ha dado mucho y requiere mucho de mí. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 82, el versículo 3, el cual estudiaremos a continuación. Porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere, y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Leer este versículo podría inspirarle a usted a repasar lo que Dios le ha dado, bendiciones tanto físicas como espirituales. Tenga eso presente mientras lee el resto de esa lección de Doctrina y Convenios, la sección 82, la cual estudiaremos a continuación. De cierto os digo, mis siervos, que por cuanto os habéis perdonado el uno al otro vuestras transgresiones, así también yo, el Señor, os perdono. No obstante, hay entre vosotros algunos que han pecado extremadamente. Sí, todos vosotros habéis pecado. Mas de cierto os digo, tened cuidado de aquí en adelante, y absteneos de pecar, no sea que desciendan graves juicios sobre vuestra cabeza. Porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere, y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Pedís revelaciones en mi nombre, y os las concedo, y si no observáis mis palabras que os doy, os hacéis transgresores, y justicia y juicio son el castigo que prescribe mi ley. Por tanto, lo que digo a uno, lo digo a todos: velad, porque el adversario extiende sus dominios y las tinieblas reinan. Y la ira de Dios se enciende contra los habitantes de la tierra, y nadie hace lo bueno, porque todos se han extraviado. Y ahora yo, el Señor, en verdad os digo, que no os imputaré ningún pecado. Id, y no pequéis más. Pero los pecados anteriores volverán al alma que peque, dice el Señor vuestro Dios. Y además os digo que os doy un mandamiento nuevo para que entendáis mi voluntad concerniente a vosotros. O en otras palabras, os doy instrucciones en cuanto a la manera de conduciros delante de mí, a fin de que se torne para vuestra salvación. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Por tanto, de cierto os digo, conviene que mis siervos Edward Partridge y Newell K. Whitney, A. Sidney Gilbert y Sidney Rigdon, y mi siervo José Smith y John Whitmer, y Oliver Cowdery, y W. Phelps y Martin Harris, se unan por medio de un vínculo y convenio que no puede ser quebrantado por transgresión, sin que inmediatamente siga el juicio, en lo que toca a vuestras mayordomías respectivas, para administrar los asuntos de los pobres y todas las cosas pertenecientes al obispado, tanto en la tierra de Sión como en la de Kirtland, porque he consagrado la tierra de Kirtland en mi propio y debido tiempo para el beneficio de los santos del Altísimo y para una estaca de Sión. Porque Sión debe aumentar en belleza y santidad, sus fronteras se han de ensanchar, deben fortalecerse sus estacas. Sí, de cierto os digo, Sión se ha de levantar y vestirse con sus ropas hermosas. Por consiguiente, os doy este mandamiento, de ligaros por medio de este convenio, y se hará según las leyes del Señor. He aquí, también esto me es prudente para provecho vuestro. Y seréis iguales, o en otras palabras, tendréis el mismo derecho a los bienes, para el mejor manejo de los asuntos de vuestras mayordomías, cada hombre según sus carencias y necesidades, si éstas son justas. Y todo esto para el beneficio de la Iglesia del Dios viviente, a fin de que todo hombre mejore su talento, y cada uno gane otros talentos, sí, hasta 100 tantos, para guardarlos en el almacén del Señor, para que lleguen a ser bienes comunes de toda la Iglesia, buscando cada cual el bienestar de su prójimo.
y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Os he dado esta orden como orden sempiterna a vosotros y a vuestros sucesores, en tanto que no pequéis. Y el alma que pecare contra este convenio y endureciere en contra de él su corazón, será tratada de acuerdo con las leyes de mi iglesia y entregada a los bofetones de Satanás hasta el día de la redención. Y ahora de cierto os digo, y esto es prudente, ganaos amigos por medio de las riquezas de maldad, y no os destruirán. Dejadme a mí el juicio, porque es mío, y yo pagaré. Paz a vosotros, mis bendiciones os acompañan. Porque todavía es vuestro el reino, y para siempre jamás lo será, si no caéis de vuestra firmeza. Así sea. Amén. Ahora medite a continuación. ¿Qué cree usted que Dios requiere de parte de usted? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el himno Tú me has dado muchas bendiciones, Dios. El himno número 137 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: los mandamientos son una evidencia del amor que Dios tiene por nosotros. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 82, los versículos del 8 al 10, los cuales se leerán a continuación. Y además os digo que os doy un mandamiento nuevo para que entendáis mi voluntad concerniente a vosotros. O en otras palabras, os doy instrucciones en cuanto a la manera de conduciros delante de mí, a fin de que se torne para vuestra salvación. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Si usted o alguien a quien conoce usted alguna vez se ha preguntado por qué el Señor da tantos mandamientos, estos versículos que leímos en este bloque de lectura podrían serle de utilidad. Medite a continuación. ¿Qué perspectivas de estos versículos podrían ayudarle a usted a explicarle a alguien por qué decide usted seguir los mandamientos del Señor? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Con qué podría comparar usted los mandamientos para facilitar la comprensión? Medite nuevamente. Usted podría encontrar reflexiones adicionales en los versículos que se leerán adicionalmente en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 1, los versículos 37 y 38, que dicen lo siguiente: Escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 130, los versículos del 20 al 21, que dicen lo siguiente: Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. También se recomienda ver el video Bendecidos y felices son aquellos quienes siguen los mandamientos de Dios, un video en inglés
disponible en la biblioteca del Evangelio. Ahora medite a continuación. ¿Qué experiencias le han enseñado a usted a ver los mandamientos como bendiciones? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 82, el versículo 8, para dar énfasis a las siguientes preguntas, el cual dice lo siguiente. Y además os digo que os doy un mandamiento nuevo, para que entendáis mi voluntad concerniente a vosotros. Piense en algunos de los mandamientos que Dios le ha dado y medite a continuación. ¿Qué le han enseñado esos mandamientos acerca de Dios y su voluntad? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo se ha visto influenciada su vida de usted por guardar esos mandamientos? Medite nuevamente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 82, el versículo 10, para dar énfasis a las siguientes preguntas, el cual dice lo siguiente. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca del Señor en este versículo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué cree usted que significa que el Señor esté obligado? Medite nuevamente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 82, el versículo 15, donde se menciona. Por consiguiente, os doy este mandamiento de ligaros por medio de este convenio, y se hará según las leyes del Señor. Ahora medite. ¿De qué maneras ha cumplido el Señor sus promesas en la vida de usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le diría usted a alguien que no se siente motivado a guardar los mandamientos porque no ha recibido las bendiciones que esperaba? Medite brevemente. A continuación, se recomienda estudiar el mensaje titulado Nuestra relación con Dios, por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2022, el cual estudiaremos a continuación. En momentos de sufrimiento, al igual que Job en el Antiguo Testamento, algunas personas tal vez sientan que Dios las ha abandonado. Como sabemos que Dios tiene el poder para evitar o eliminar cualquier aflicción, podríamos sentirnos tentados a quejarnos, si no lo hace, preguntándonos quizás, si Dios no me concede la ayuda que le pido, ¿cómo puedo tener fe en Él? En un momento determinado, durante sus intensas pruebas, el justo Job dijo, «Sepan que es Dios quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red. Aunque grito violencia, no hallo respuesta. Aunque pido ayuda, no se me hace justicia». En su respuesta a Job, Dios le reclama, ¿me condenarás a mí para justificarte tú?
O en otras palabras, ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? Jehová le recuerda enérgicamente a Job su omnipotencia y su omnisciencia. Y Job, con la más profunda humildad, admite que no posee nada que ni tan siquiera se acerque al conocimiento, el poder y la rectitud de Dios, y que no puede juzgar al Todopoderoso. Y dice, yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no sabía. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Al final, Job tuvo el privilegio de ver al Señor, y bendijo Jehová los postreros días de Job más que los primeros. Es realmente una insensatez que nosotros, con nuestra miopía terrenal, supongamos que podemos juzgar a Dios, al pensar, por ejemplo, no soy feliz, así que Dios debe de estar haciendo algo mal. A nosotros, sus hijos terrenales en un mundo caído, que conocemos tan poco del pasado, del presente y del futuro, Él nos declara, para mí todas las cosas están presentes, porque todas las conozco. Jacob advierte sabiamente, no procures aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano, porque aquí vosotros mismos sabéis que Él aconseja con sabiduría, con justicia y con gran misericordia sobre todas sus obras. Algunos malinterpretan las promesas de Dios y creen que obedecerle a Él produce resultados específicos en un momento determinado. Quizás piensen así: si sirvo diligentemente en una misión de tiempo completo, Dios me bendecirá con un matrimonio feliz y con hijos. O, si me abstengo de hacer las tareas escolares en el día de reposo, Dios me bendecirá con buenas notas. O bien, si pago el diezmo, Dios me bendecirá con ese empleo que tanto deseo. Si la vida no ocurre precisamente de esta manera, o según un calendario previsto, quizás esas personas se sientan traicionadas por Dios. Sin embargo, en el sistema divino, las cosas no suceden de una forma tan mecánica. No debemos pensar en el plan de Dios como si fuera una máquina expendedora cósmica en la que seleccionamos una bendición deseada, insertamos la suma total requerida de buenas obras y el pedido se entrega sin demora. Ciertamente Dios honrará sus convenios y las promesas hechas a cada uno de nosotros. No hay que preocuparse por ello. El poder expiatorio de Jesucristo, quien descendió debajo de todas las cosas y luego ascendió a lo alto, y que posee toda potestad en el cielo y en la tierra, garantiza que Dios puede cumplir sus promesas y lo hará. Sin embargo, no todas las bendiciones que se basan en la obediencia a la ley se desarrollan, diseñan y programan de acuerdo con nuestras expectativas. Hacemos todo lo que podemos, pero debemos dejar a Dios el manejo de las bendiciones, tanto las temporales como las espirituales. Nuestro arrepentimiento y obediencia, nuestros sacrificios y nuestras buenas obras sí importan. Queremos estar entre aquellos descritos por Éter como los que están abundando siempre en buenas obras, pero no como un mero recuento en los libros de contabilidad celestiales. Estas cosas sí importan porque nos comprometen con la obra de Dios, y son los medios por los que colaboramos con Él en nuestra propia transformación de hombre natural a santo. Lo que nuestro Padre Celestial nos ofrece es a Él mismo y a su Hijo, una relación estrecha y duradera con ellos a través de la gracia y la mediación de Jesucristo, nuestro Redentor. El presidente Brigham Young explicó que su fe no estaba edificada sobre ciertos resultados o bendiciones, sino sobre la realidad de Jesucristo y su relación con Él. El presidente Young dijo: mi fe no está puesta en las obras que el Señor ejecuta en las islas del mar, en haber traído a su pueblo hasta aquí, ni en los favores que Él derrama sobre este o aquel pueblo, ni en si somos bendecidos o no lo somos,
sino que mi fe está puesta en el Señor Jesucristo y en el conocimiento que he recibido de Él. Somos hijos de Dios, apartados para recibir la inmortalidad y la vida eterna. Nuestro destino es ser sus herederos y coherederos con Cristo. Nuestro Padre está dispuesto a guiarnos a cada uno de nosotros por su senda de los convenios con pasos diseñados según nuestras necesidades individuales y adaptados a su plan para que logremos la felicidad suprema con Él. Podemos anticipar una confianza y una fe crecientes en el Padre y el Hijo, una sensación cada vez mayor de su amor y el consuelo y la guía constantes del Espíritu Santo. Aún así, esta senda no puede ser fácil para ninguno de nosotros. Necesitamos mucho refinamiento para que nos resulte fácil. Jesús dijo, «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». El proceso de purga y purificación dirigido por Dios será necesariamente desgarrador y doloroso en ocasiones. Recordando la expresión de Pablo, somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por ello, en medio de este fuego purificador, en lugar de enojarte con Dios, acércate a Él. Invoca al Padre en el nombre del Hijo. Camina con ellos en el Espíritu día a día. Permite que ellos con el tiempo te manifiesten su fidelidad a ti. Llega a conocerlos de verdad a ellos y a conocerte a ti mismo verdaderamente. Deja que Dios prevalezca. El Salvador nos tranquiliza de este modo. Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él, diciendo, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste, ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste, para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos y hermanas que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. José de antaño, vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto cuando era joven, llevó una vida extraordinaria, llena tanto de pruebas como de triunfos. Él tal vez mejor que nadie pudo atestiguar que para los que aman a Dios todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Abinadí estaba decidido a cumplir el mandato divino. Él dijo, doy fin a mi mensaje. Y entonces no importa lo que me pase, con tal de que yo sea salvo. No fue librado de morir como mártir, pero ciertamente se salvó en el reino de Dios. Y su único y preciado converso, Alma, cambió el curso de la historia nefita que condujo a la venida de Cristo. Alma y Amulek fueron liberados de la prisión de Amonía en respuesta a su súplica y sus perseguidores murieron. Sin embargo, antes esos mismos perseguidores habían arrojado a mujeres y niños creyentes a un fuego devorador. Alma, al presenciar en agonía la horrible escena, fue constreñido por el Espíritu a no ejercer el poder de Dios para salvarlos de las llamas, a fin de que Dios pudiera recibirlos en gloria. El profeta José Smith languidecía en la cárcel de Liberty, Missouri, incapaz de ayudar a los santos mientras eran saqueados y expulsados de sus hogares en el implacable frío invernal. «Oh Dios, ¿en dónde estás?», exclamó José. «¿Hasta cuándo se detendrá tu mano?». Como respuesta el Señor le prometió, «Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces si los sobrellevas bien, Dios te exaltará. ¿No eres aún como Job?». Al final, José pudo declarar como Job, «Aunque Dios me matare, en Él confiaré». El Elder Brooke P. Hales relató la historia de la hermana Patricia Parkinson.
que nació con la vista normal, pero que a los 11 años se quedó ciega. El elder Hales relató: conozco a Pat desde hace muchos años y recientemente le dije que admiraba el hecho de que siempre es positiva y está feliz. Ella respondió: bueno, no has estado en mi casa conmigo, ¿verdad? Tengo mis momentos, he tenido ataques de depresión bastante severos y he llorado mucho. Sin embargo, agregó: desde el momento en que empecé a perder la vista fue extraño, pero sabía que el Padre Celestial y el Salvador estaban con mi familia y conmigo. Lo manejamos de la mejor manera que pudimos. A los que me preguntan si estoy enojada por ser ciega, les respondo: ¿con quién estaría enojada? El Padre Celestial está en esto conmigo. No estoy sola. Él está conmigo todo el tiempo. En definitiva, lo que buscamos es la bendición de una relación estrecha y duradera con el Padre y el Hijo. Esto marca la diferencia por completo, y el costo merece la pena por toda la eternidad. Testificaremos con Pablo que los sufrimientos de este tiempo terrenal no son dignos de ser comparados con la gloria venidera y que en nosotros ha de ser manifestada. Soy testigo de que, independientemente de lo que pueda conllevar nuestra experiencia terrenal, podemos confiar en Dios y hallar gozo en Él. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora medite. ¿Encontró alguna reflexión útil en el mensaje del elder D. Todd Christofferson que estudiamos hace unos momentos? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema Mandamientos, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Mandamientos, verdades divinas para guiarnos en la senda de los convenios de Dios. ¿Alguna vez ha notado cuántas señales hay colocadas a lo largo de las carreteras y autovías? Algunas proporcionan indicaciones para ayudar a los conductores a viajar a donde desean ir. Otras fomentan la seguridad al mostrar límites de velocidad o mensajes de advertencia sobre el estado de la carretera. Si los conductores deciden ignorar las señales de tránsito, pueden ponerse en riesgo a sí mismos y a otras personas. Los mandamientos del Padre Celestial son un poco como las señales de tránsito. Cuando las obedecen, los mandamientos los guían por el camino que conduce a la presencia de Dios. Lo instruyen sobre cómo hallar paz y gozo en esta vida. Los mandamientos de Dios también pueden ayudarlo a evitar muchos de los peligros espirituales y temporales en este mundo. Los mandamientos son una evidencia del amor de Dios que Él tiene por usted. El escoger guardarlos trae bendiciones y gozo a su vida. La obediencia a los mandamientos también lo preparará para regresar a vivir con Dios para siempre. Como enseñó el presidente Dallin H. Oaks, el amor universal y perfecto de Dios se manifiesta en todas las bendiciones de su plan del Evangelio, incluso en el hecho de que sus más ricas bendiciones están reservadas para los que obedezcan su ley. Esto es un fragmento del mensaje El amor y la ley, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2009. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos son leyes divinas y requisitos que Dios da para nuestro beneficio. Obedecerlos es necesario para nuestra exaltación. Al guardarlos, demostramos nuestro amor por Él y recibimos bendiciones espirituales y temporales. Sección 1. Los mandamientos son una parte vital de vivir el Evangelio.
Jesucristo enseñó que los mandamientos más grandes son amar a Dios y amar a los demás. Todos los demás mandamientos proporcionan guías sobre cómo hacer esas dos cosas. Las Escrituras demuestran que Dios ha enseñado los mandamientos por medio de los profetas desde los días de Adán y Eva. Muchas personas de todo el mundo están familiarizadas con los 10 mandamientos que Jehová reveló a Moisés. Esas leyes divinas se han vuelto a recalcar en nuestros días junto con otras verdades importantes. Los mandamientos de Dios prohíben actos inmorales, tales como la falta de honradez, el adulterio o el asesinato. Dios también ha dado mandamientos para hacer el bien, tales como orar, perdonar y cuidar de los necesitados. Nuestra obediencia a los mandamientos debe estar motivada por el amor que sentimos por el Padre Celestial y por su Hijo Jesucristo. Cuando tenemos dificultades para ser obedientes a los mandamientos de Dios, Él nos invita a arrepentirnos y volvernos a Él. Sección 2. Los mandamientos nos acercan a Jesucristo. Jesús enseñó a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así se lee en el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 15. Cada paso de obediencia es una manifestación de su amor por Dios y lo acerca más a Jesucristo. Cuando usted se bautizó, hizo un convenio o una promesa de guardar los mandamientos de Dios, pero a veces tal vez le resulte difícil hacerlo. Debido a que Dios lo ama, Él lo invita a arrepentirse a menudo y a volverse a Él. También puede haber ocasiones en las que no esté claro por qué Dios ha dado un mandamiento específico. En ese caso, Dios desea que ejerza fe en Él. Todo obrará juntamente para su bien cuando confíe en Dios y se esfuerce por ser obediente a sus mandamientos. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: El Señor nos bendice a su propia y maravillosa manera. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 82, el versículo 10, el cual se releerá a continuación. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. La hermana Virginia H. Pierce, en ese entonces miembro de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, habló de una mujer que se preocupaba y estaba desesperada por sus hijos, que estaban tomando malas decisiones. Casi presa del pánico, intentó por todos los medios pedir la bendición del Señor en nombre de ellos. Además de orar fervientemente, se fijó la ambiciosa meta de incrementar la asistencia al templo y se sintió segura de que el Señor honraría ese sacrificio significativo, cambiando el corazón de sus hijos. La mujer relató lo siguiente: después de 10 años de mayor asistencia al templo y de constante oración, lamento decir que las elecciones de mis hijos no han cambiado. Pero yo sí, soy una mujer diferente. Se me ha ablandado el corazón, estoy llena de compasión. En realidad, puedo hacer más y me he librado del miedo, la ansiedad, la culpa, el reproche y el temor. He renunciado a mis plazos y soy capaz de esperar en el Señor, y recibo manifestaciones frecuentes del poder del Señor. Él envía tiernas misericordias, pequeños mensajes que responden a su amor por mí y por mis hijos. Mis expectativas han cambiado. En lugar de esperar que mis hijos cambien, espero esas tiernas misericordias frecuentes y estoy llena de gratitud por ellas. Mis oraciones han cambiado. Expreso más amor y estoy más agradecida. El Señor obra de maneras maravillosas y realmente estoy llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto es un fragmento del mensaje, la oración, una cosa pequeña y sencilla, pronunciado en el púlpito en los años 185 de los discursos de las mujeres santos de los últimos días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo:
Se proveerá lo necesario a las viudas y a los huérfanos. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 83, la cual estudiaremos a continuación. De cierto, así dice el Señor. Además de las leyes de la Iglesia referentes a las mujeres y a los niños, aquellos que pertenecen a la Iglesia, que han perdido a sus esposos o padres. Las mujeres tienen el derecho de recibir sostén de sus maridos hasta que éstos mueran, y si ellas no han transgredido, tendrán confraternidad en la Iglesia. Y si no son fieles, no tendrán confraternidad en la Iglesia. No obstante, podrán permanecer en sus heredades según las leyes del país. Todos los niños tienen el derecho de recibir el sostén de sus padres hasta que sean mayores de edad. Y después de eso, pueden recurrir a la Iglesia, o en otras palabras, al almacén del Señor, si sus padres no tienen los medios para darles heredades. Y se mantendrá el almacén por medio de las consagraciones de la Iglesia, y se proveerá lo necesario a las viudas y a los huérfanos, como también a los pobres. Amén. En abril de 1832, tal como le indicó el Señor, José Smith viajó casi 1.300 kilómetros para visitar a los santos que se habían congregado en Missouri. Mientras estuvo allí, visitó una comunidad en la que varias viudas criaban a sus hijos solas. Entre ellas se encontraban Pip Peck y Anna Rogers, a quienes el profeta conocía personalmente. En Missouri, en la década de 1830, las leyes estatales daban a las viudas derecho a la propiedad de sus esposos fallecidos. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de esta sección de Doctrina y Convenios que se leyó en este bloque de lectura con respecto a lo que el Señor siente por las viudas y los huérfanos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Conoce usted a alguien que esté en esa situación que pudiera beneficiarse del amor o cuidado que usted pudiera darle? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted compartir lo que tiene con viudas, huérfanos, madres solas y personas necesitadas? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Isaías, en el capítulo 1, el versículo 17, donde se menciona: Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Ahora leeremos en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 27, donde se menciona: La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Con esto concluye Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 30. Doctrina y Convenios, secciones 81 al 83. Lección asignada del 21 al 27 de julio de 2025, titulado Donde mucho se da, mucho se requiere.